Muy buenos días, pueden tomar asiento. El título de la predicación de esta mañana es Más allá de la pesca milagrosa. El texto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oremos. Mi Dios, en este momento suplico que seas tú que guíe mis palabras, que pueda exponer fielmente el texto y que lleve bendición a cada uno de los oyentes. Oro en Cristo Jesús. Decía el título: Más allá de la pesca milagrosa. La idea central del texto puede ser la siguiente. El pasaje muestra el acercamiento de Jesús a Simón con el propósito de comisionarlo como ministro de la palabra. El Evangelio de Lucas presenta el aspecto humano y compasivo de Jesús más que los otros tres evangelios. Este es un evangelio dirigido a Teófilo. Poco se sabe de él. Posiblemente era un eminente griego de cierto rango o importancia. El evangelio inicia relatando el anuncio del nacimiento de Jesús. Después vemos el nacimiento de Juan el Bautista y 6 meses después nace nuestro Salvador. Después de esto, el capítulo 3 narra la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el capítulo 4. Iniciando, relatando el ministerio de Jesús, principalmente en los lugares donde él se había criado, el área de Galilea. Y es aquí donde inicia la historia que nos compete en este capítulo 5, del verso del 1 al 10, que narra la historia titulada, y en algunas Biblias la llaman como la pesca milagrosa. ¿Cuál es el propósito de este sermón? No es la pesca milagrosa la que resaltaremos, sino la palabra predicada por Jesús, confirmada a través del milagro y comisionada a Pedro. Aunque instintivamente queremos centrarnos en el milagro de la pesca milagrosa, Jesús tenía en mente otro propósito:
no se centra en la multitud, no se centra en la pesca. Sus ojos estaban puestos en Simón Pedro, uno de los que serían parte de los 12 discípulos de Jesús. Recordemos que el propósito de los milagros es confirmar la autoridad del mensaje y del mensajero. Así que la historia no pretende que Simón ponga sus ojos en el milagro, sino en la persona de Cristo Jesús. El bosquejo que presenta el texto se desarrolla de esta manera. La palabra es predicada por Jesús, versos del 1 al 3. La palabra es confirmada por el milagro, versos del 4 al 7. Y la palabra es comisionada a Pedro, versos del 8 al 10. Así que iniciemos con el primer punto, que es la palabra es predicada por Jesús. Dice el verso del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La historia inicia junto al lago de Genezaret, o el lago de Galilea, cuando la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra. Un capítulo anterior dice así: se admiraban de su doctrina porque su palabra era como con autoridad. Lucas 4:32. Además, su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Así que la gente buscaba oír a Jesús. Pero Jesús tenía otro propósito además de predicar la palabra. Era el llamamiento de Simón como pescador de hombres. No hay casualidad en el ministerio de Jesús. Esta historia presenta datos interesantes que rodean al personaje de Simón Pedro. Podemos ver en primer lugar que Jesús se acerca a Simón. El verso 2 menciona que Jesús vio dos barcas, donde una de ellas era de Simón, que regresaba de una jornada de pesca y lavaban sus redes. Y de las dos decide entrar en la de Simón. No era el primer encuentro que tenían, ya que capítulos anteriores Jesús había entrado a la casa de Simón y había sanado a su suegra que estaba enferma. Hay que destacar que Jesús se acerca a hombres que están trabajando, no a holgazanes. Jesús ponía sus ojos en un pescador experimentado. Simón conocía el arduo trabajo, los desvelos, la desilusión o el desánimo de no pescar nada. Simón había experimentado el hambre, la soledad, los peligros. Y no muy lejos a la realidad de la vida de aquellos que entregan su vida al ministerio de la palabra. Así que podemos hacer una aplicación rápida y decir: Jesús pondrá su mirada en aquellos que trabajen, ya que el ministerio de la palabra requiere una actitud de responsabilidad y arduo trabajo. Después de que Jesús se acerca a la barca, entra a ella y le ruega a Simón que aparte un poco la barca de la orilla para usarla de plataforma para poder predicar. Jesús sabía que los pescadores habían regresado de una jornada laboral, cansados, tal vez hambrientos, y sabiendo esto, le ruega a Simón que le preste su barca para usarla en su ministerio de predicación. Y Simón le concede dicho favor. Jesús pondrá su mirada en aquellos que no duden de poner sus bienes al servicio del ministerio de la palabra. Pensemos en nuestras casas. Piensa en tu casa. Puede ser un lugar donde sea utilizado para predicar la palabra de Cristo Jesús. Simón no negó
su posesión, su barca, para que desde ella Jesús predicara la palabra. Así que cuando Jesús predicaba la palabra, aunque el texto no lo menciona, pero está implícito de que Simón se expuso a la predicación de Jesús. Simón estaba en la barca y fue uno de los oyentes de la predicación de Jesús. Antes de ser comisionado era necesario que él escuchara el mensaje, el mismo que años más adelante Simón estaría predicando. Así que, una aplicación: Jesús pondrá su mirada en aquellos que sean expuestos a la palabra. El segundo punto, la palabra es confirmada por el milagro. Del verso 4 al 7 dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Simón, que más adelante el mismo Jesús le cambiaría el nombre a Pedro, fue expuesto a la predicación de la palabra. Y al terminar Jesús de hablar le dice: Simón, boga mar adentro, lo cual significaba dejar la playa y entrar a alta mar. Simón, entendiendo la intención de Jesús de querer ir a pescar, le dice: maestro. A través de este título, Simón le da a Jesús, Simón estaba reconociendo la autoridad de Jesús sobre él, pero no la experiencia de un pescador capacitado, ya que Simón le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Jesús le pedía una cosa absurda a Simón. ¿Por qué? Porque en primer lugar los pescadores trabajan muy de noche o de madrugada, no de día. Y además no en las profundidades del mar boga adentro, sino en las orillas era donde ellos pescaban. Pero a pesar de ello, Simón muestra obediencia y le dice: mas en tu palabra echaré la red. Simón muestra obediencia a la palabra de Jesús. Dice Samuel Miros: esta obediencia, contra toda lógica, es la obediencia de la fe. Dios es ilógico para la mente del hombre. Sin embargo, nadie más que Él tiene poder para actuar en bendición usando lo que para el hombre es locura. Así que hagamos una aplicación a nuestra vida. Jesús confirmará su palabra a quienes muestren obediencia, aunque parezca ilógico la petición. Seamos obedientes. Vemos cómo Simón fue obediente, pero también vemos cómo Simón mostró su fe. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Aquí se ve la fe de Simón, ya que era una decisión que tal vez él, como pescador experimentado, no hubiese tomado. Así que, haciendo a un lado toda su experiencia como pescador, obedece y deposita su fe en las palabras de Jesús, y el resultado fue que, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Después de una jornada larga sin pescar nada,
estaban siendo testigos de un milagro extraordinario. La obediencia a Jesús y su fe en su palabra trajo como consecuencia una experiencia especial. Encerraron gran cantidad de peces de tal manera que su red se rompía. ¡Qué asombro pudo haber causado en Simón! Es aquí donde las palabras de Jesús toman gran relevancia. Y Simón estaba siendo testigo del poder de la palabra de Jesús. Un milagro que confirmaba la autoridad del mensaje y del mensajero. Este milagro iba más allá de la obediencia y fe de Simón, sino en quien depositaba su fe. Y Simón estaba depositando su fe en la persona de Jesús. Además de esto, además de la obediencia, además de la fe, Simón muestra iniciativa. Dice, al ver la gran cantidad de peces, hace señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ninguna de las dos barcas habían sido diseñadas para llevar gran cantidad de peces. Así que hagamos una aplicación. Jesús confirmará su palabra a quienes muestren obediencia y fe. Solo ellos serán testigos de cosas jamás antes vistas, más allá de la lógica, más allá de la razón o la experiencia humana, ya que Jesús no opera como opera el ser humano. Él es Dios, es un ser divino todopoderoso que buscará acercarse intencionalmente a aquellos en quien ha puesto su mirada para ser parte de su ministerio. Así que no te niegues, obedece, ten fe y serás usado por Dios. Este milagro nos habla también con punto 3. La palabra es comisionada a Pedro. Los versos del 8 al 10 dicen: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué vemos en esta historia? En primer lugar, Simón reconoce su pecado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón cayó en cuenta de que Jesús no era un hombre común. El mensaje predicado, el milagro ejecutado, llevaba a Simón a reconocer la santidad de Jesús. Por otro lado, Simón ve la maldad en su vida. Simón reconoce su pecado y pide a Jesús que se aparte de él por sentirse indigno de estar ante su santa presencia. A estos hombres busca Dios, aquellos que reconocen la santidad de Jesús, aquellos que reconocen el pecado en su vida, aquellos que se sienten indignos de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque su pecado es como una carga para ellos. Simón dice: apártate de mí, Señor. No solamente ve la santidad de Jesús, sino reconoce el señorío de Jesús en su vida. Al que a minutos antes le llamaba maestro, ahora lo reconocía como su Señor. Muchas personas solamente veían a Jesús como un buen maestro, predicando palabras con autoridad y sabiduría. Ese era el concepto de Simón hacia Jesús, pero cambió
y ahora lo reconocía como su Señor. Aquel que tiene toda la autoridad en todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Además de esto, Simón muestra temor, un temor reverencial. Pero Jesús le dijo: Simón, no temas. El temor se había apoderado de Simón, pero recordemos que Jesús tenía un plan y era confirmar el mensaje de su palabra a través del milagro para poder comisionar a Jesús como ministro de la palabra. Así que Jesús es comisionado. Así que Simón es comisionado. Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Aquí está el propósito de la historia. No es la pesca extraordinaria, sino es el acercamiento a un hombre que sería comisionado de una manera especial. No hacer ya más pescador, sino un predicador del mensaje de salvación. La frase desde ahora indica el llamamiento en el tiempo de Jesús, no en el tiempo del hombre, porque tal vez nunca nos decidamos por nuestra propia iniciativa. Fue necesario que Simón experimentara todos estos acontecimientos que lo llevarían a dejar su profesión actual por una que tendría impacto eterno. La frase "serás pescador de hombres" indica el tipo de llamamiento. Simón se había dedicado posiblemente toda su vida a ser pescador. Ahora estaba dando un giro radical. Ahora tendría que tirar la red de la predicación para poder atrapar a las almas necesitadas de Jesús. Concluimos diciendo: qué gran historia. Qué gran historia nos presenta este pasaje. Hermanos, no nos deberíamos centrarnos en el milagro de esta historia. El milagro tenía un propósito, el cual era de confirmar la autoridad del mensaje y del mensajero. Pero el propósito que muestra Jesús en esta historia es el de acercarse a Simón, llevarlo por un camino de experiencias, decisiones, para poder revelar su propósito divino en su vida. No hay casualidades en nuestra vida, sino propósitos eternos. Simón no negó sus posesiones para ser usados en el ministerio de la palabra. Simón mostró obediencia a las palabras de Jesús. Simón depositó su fe en él, y el resultado fue poder ver la santidad, el señorío y la majestuosidad de Jesús, aquel que lo comisionaría para ser pescador de hombres. Pero fue necesario que la santidad revelara el pecado o la humanidad de Pedro. Era necesario que este milagro llevara a Simón a reconocer a Jesús como Señor. Era necesario que este milagro produjese un temor en Simón para que él viese la majestuosidad de la persona de Jesús. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje, esta historia, este sermón a nuestras vidas? Y podemos hacer las siguientes aplicaciones. Jesús llamará su obra
aquellos que como Simón sean obedientes a su palabra. Recuerden que Jesús se acercó a la barca de Simón, entró en ella y le rogó que la apartase para que a través de ella predicase la palabra. Así que Jesús llamará su obra a aquellos que como Simón sean obedientes a su palabra. Jesús llamará su obra a aquellos que como Simón depositen su fe en él. Simón le dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. La fe llevó a Simón a experimentar un gran milagro, una experiencia que tal vez nunca habían experimentado ni él ni sus amigos, donde esas barcas llenas de peces se hundían. Jesús llamará su obra a aquellos que como Simón reconozcan su señorío en sus vidas. Jesús no quiere que solamente lo veamos como un maestro, como aquel que tiene buena enseñanza para nuestras vidas, o un hombre sabio, sino Jesús quiere que lo reconozcamos como el Señor de todos los aspectos de nuestra vida, donde Él decide dónde nos quiere usar. Fue Jesús el que decidió el futuro de Simón. Le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús sigue acercándose a las barcas. Jesús sigue acercándose a las vidas. La pregunta es: ¿qué hay de ti? ¿Cómo reaccionarás? No niegues tus posesiones a Jesús. Sé obediente a su voz. Camina con fe. Reconócelo como tu Señor y Él te revelará los planes que tiene para tu vida, así como lo hizo con Simón. Mi oración es que puedas escuchar las palabras de Jesús decir: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oremos. Señor, tú has mirado cada una de las vidas presentes. Y si es tu voluntad, Señor, acercarte a ellas, poner tus ojos en ellas para que sean comisionados como ministerio de la palabra, acércate a ellos. Señor, mi oración es que tu Santo Espíritu obre en las vidas de los presentes, para que sean sensibles a tu voz, que puedan ver tu propósito. Señor, entendemos que nada es casualidad. Tú eres un Dios de propósito. Así que oramos, Señor, para que seamos obedientes a tu palabra, en tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos.